Muy buenos días. Damos inicio a la clase explicativa de lenguaje con grado décimo el día 12 de julio de 2021. Entonces, mis niños, vamos a elaborar la hojita de tercer periodo. Por favor, hojita de tercer periodo y vamos a elaborar la explicación del día de hoy. Entonces, permítanme un segundito, les comparto pantalla para que podamos visualizar la explicación. Entonces, por favor, escribimos en el cuaderno fecha, tema y objetivo, como siempre. Fecha, tema y objetivo. Fecha 12 de julio del 2021. Tema, análisis de obras literarias. Y el objetivo es analizar obras literarias siguiendo los pasos para su realización. Entonces, el periodo pasado vimos algunos aspectos de cómo elaborar un análisis literario o cómo analizar una obra literaria. El día de hoy vamos a ver otros aspectos que también son importantes dentro del análisis literario. Entonces, escribimos, por favor, la voz narrativa como subtítulo. Listo, entonces la voz narrativa, también llamada voz poética, se refiere a el tipo de narrador, es decir, a la persona que está narrando la historia. Esta persona puede estar narrando en primera persona, tercera persona impersonal, tercera persona en forma de testigo o tercera persona omnisciente. Es decir, que hay distintos narradores y hay diferentes voces narrativas. En primera persona, cuando yo soy quien narro y yo soy el personaje porque estoy dentro de la historia. En tercera persona impersonal, cuando es otra persona impersonal porque no, los verbos no son conjugados con humanos, es decir, cuando utilizamos en la fábula la prosopopeya, esa es la tercera voz impersonal. La tercera persona en forma de testigo, cuando soy yo un personaje que ha evidenciado alguno de los hechos, y tercera persona omnisciente, cuando no estoy dentro de la historia, cuando no soy testigo, pero digamos soy a ver, ¿cómo lo explico? OVNI es que está como en todo y siente es que no ve ni escucha ni nada, sino simplemente hace su aporte a la narración. ¿Listo? Bueno, vamos con prosa o verso. Entonces, prosa o verso es la forma, les voy a dar acá 2 minuticos, un minutico para que terminen de copiar, un minutico para que terminen de copiar la diapositiva. ¿Listo? Bueno, ahora sí paso a prosa o verso. Entonces, prosa o verso, chicos, se refiere a la manera en que está escrita la obra. Casi todas las obras, a no ser de que sean de tema poético, están escritas en verso. De resto, un análisis literario, una obra literaria, una narración,
un cuento, un ensayo, una crítica, una reseña crítica. Todos los tipos de textos están escritos en prosa, es decir, que van de corrido, que cuentan con un cuerpo, con un inicio, con una introducción, perdón, con una introducción, con un desarrollo. El verso, como su nombre lo dice, pues es la forma poética de escribir poemas. Entonces, versos porque terminan en rima, porque tienen rima sonante y asonante y sonante, porque están escritas por estrofas. Eso es la diferencia entre prosa y verso. Sin embargo, dice, se refiere a la manera en que está escrita la obra. Comúnmente el verso se encuentra en las poesías y la prosa en los demás relatos. No obstante, la poesía en prosa es igualmente común y los versos están por doquier, es decir, por cualquier parte, en novelas, teatro, etcétera. Etcétera. Algunas obras están mayoritariamente en verso o mayoritariamente en prosa. Mayoritariamente en verso porque hay mucha poesía y mayoritariamente en prosa porque hay muchos cuentos, obras narrativas, ensayos, reseñas, todo eso. ¿Listo? Por favor, vamos copiando. Un minutico para copiar, por favor. Listo, vamos copiando, por favor, rápidamente. Listo. Bueno, vamos con un tercer aspecto importante y es el tipo de la narración, es decir, la estructura, cómo está estructurada la narración o lo que va o lo que estamos leyendo para poder analizar. Entonces, se refiere a la manera en cual es narrada la obra, en la cual es narrada la obra a través de diálogos, cuando es una obra teatral, solamente con una descripción de los acontecimientos, usando principalmente monólogos de los personajes, es decir, los monólogos son cuando los personajes hablan para sí mismos. Ese es otro tipo de narración. Por ejemplo, nos dan acá un ejemplo como en Crimen y Castigo, que es una obra que está netamente basada en monólogos, o de forma epistolar, que es decir, en cartas. Entonces tenemos que, para poder hacer un análisis literario, tener en cuenta también estos aspectos. El tipo de la narración, la voz narrativa y cómo, digamos, la forma en que está escrita, en prosa o en verso. Listo, por favor, vamos copiando rápidamente.
¿Listo? Bueno, ahora vamos a ver otros aspectos, otros elementos que ya los hemos visto, pero que son importantes. Y vamos a ver otros también en los que nos vamos a centrar. Entonces, otros elementos tenemos personajes, debemos identificar principales, secundarios, extras y antagonistas, que son los personajes malos. El tiempo, entonces, momento en que ocurren los hechos. El espacio, lugares que intervienen en la historia. El tema, pues, cuál es la temática central. El género, en cuál género literario se clasifica, si en lírico, narrativo o género dramático. Y los acontecimientos, pues, que es toda la serie de sucesos que pasan en la historia. Entonces copiamos estos otros elementos para poder ver tres no, dos, en realidad son dos, que son supremamente importantes y es en los que nos vamos a centrar. Entonces, por favor, escribimos rápidamente. Los personajes, el tiempo, el espacio, el tema, el género y los acontecimientos. Acá voy a escribirles qué son los acontecimientos para que nos quede más claro. Ay, perdón. Mm. Listo, entonces ahí copiamos rápidamente cuáles son los otros elementos para poder continuar con nuestra actividad. ¿Listo? Un minutico, rápidamente. Personajes, tiempo, espacio, tema, género y acontecimiento. Listo. Vamos a ver entonces otros elementos que también son importantes. El primero es la problemática. Yo los voy a ir copiando para que ustedes tengan el tiempito también de ir escribiendo. Entonces, la problemática a lo que hace referencia es poder evidenciar problemas sociales, culturales, económicos o personales. Entonces, vamos a escribir que se pueden ver diferentes tipos: sociales, económicos, personales, sociales, económicos, personales, culturales. Creo que no se me escapa ninguno. Y es importante que dentro de la problemática tengamos en cuenta dos aspectos, dos cosas que son relevantes.
cuál es la causa y cuál es el efecto. Entonces debemos tener en cuenta, y siempre nos han dicho, que cualquier problema tiene una causa y tiene un efecto. Entonces, cuando nosotros leemos y vamos a hacer un análisis literario, debemos tener en cuenta, en este caso, nos vamos a centrar en problemática y en acontecimientos, perdón, en argumentos. Entonces, la problemática, se pueden evidenciar diferentes tipos de problemáticas, pero tenemos que identificar dentro de esa problemática o dentro de un problema cuál fue la causa y cuál fue el efecto. El efecto sería la consecuencia. Y vamos a ver los argumentos que no son otra cosa que una serie de hechos. Esto por eso se los copié con calma para que ustedes lo entiendan. Una serie de hechos que se pueden verificar. Ustedes ya saben que los argumentos o argumentar es que yo compruebo lo que estoy leyendo o lo que estoy escribiendo por medio como lo dije anteriormente, de pruebas. Una serie de hechos que se pueden verificar con pruebas. Eso es en lo que nos vamos a centrar en la clase del día de hoy, en la problemática y en los argumentos. Entonces, como otros elementos, ya vimos que es importante la voz narrativa, el tipo de narrador, cómo está escrita la obra, si en prosa o en verso, eh, el tipo de narración, entonces si es en diálogos, monólogos, si es de forma de obra de teatro. Ya vimos que es importante personajes, tiempo, espacio, acontecimientos y los otros elementos que son más importantes aún o que vamos a centrarnos con décimo en la clase de hoy es la problemática y los argumentos. Entonces, dentro de una obra literaria tenemos que identificar argumentos, es decir, cosas, hechos, sucesos que se pueden comprobar. Y la problemática, hay diferentes tipos de problemáticas sociales, culturales, personales, económicas, pero que tienen una causa y una consecuencia o un efecto. Listo, chicos, eso es toda la explicación por el día de hoy. Vamos a proceder a ver los videos y con la visualización de los videos y obviamente el desarrollo de la guía, pues vamos a entender un poquito mejor el análisis literario. No olviden que deben elaborar la hojita de tercer periodo antes de haber escrito la explicación. Listo, chicos, entonces terminamos nuestra explicación por el día de hoy.